meditando en lo que sucedió un viernes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos meditando sobre lo que pasó en la cena del Señor? Y hoy vamos a meditar lo que sucedió en un día como hoy, donde nuestro Señor Jesucristo de manera voluntaria ofrendó su vida. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias, ¿sí? En el capítulo 53 de Isaías, en base a esto, ahorita hacemos una oración, todos nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios juntos. ¿Sí? Y vamos a leer juntos de Isaías, el capítulo 53. ¿Sí? 53 del verso 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo 53 juntos. Y en base a eso le pedimos a Dios. Vamos a poner en manos de Dios este culto. Déjeme hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad como hijos tuyos y como siervos tuyos de estar reunidos el día de hoy en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este día también es para reflexionar sobre todo lo que has hecho por nosotros, para darnos esa liberación total de nuestra vida, para darnos ese perdón tan maravilloso de nuestros pecados, para reconciliarnos contigo, amado Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque son tantas cosas que tenemos que aprender de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y que es una enseñanza para nuestra vida como creyentes, Señor, como hijos tuyos. Por eso, Padre, bendícenos con la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu el día de hoy, que cada detalle, que cada momento de este culto sea ministrado por ti, Señor, para nosotros. Sé tú el que nos hables a través de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Dice así la palabra de Dios, dice todos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Si se fijan aquí, hermanos, el Espíritu de Dios que escribió y inspiró esta escritura, habla de nosotros. Si ustedes se fijan, en el verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego habla de Jesús, que Él va a ser como un renuevo, en el verso 2, y que no es tan atractivo como lo vemos en las películas. O sea, Él fue un hombre, pero sin facciones bonitas, que nariz afilada y que pómulos grandes y que labios así como de niño bonito. No. Dice la palabra de Dios que Dios lo hizo sin atractivo físico, pero para que espiritualmente nosotros lo deseáramos. En la parte externa del tabernáculo de Dios, cuando estaban en el desierto, dice que era piel de tejones, una piel fea, piel así como parda. El templo donde habitaba Dios era no atractivo a la vista de la gente del mundo, pero los hijos de Dios sabían que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque detrás del velo de su carne, no tan hermosa como algunos otros, no como, por ejemplo, Esaú, que era el más alto y el más bonito de los hijos de Israel, cuando el rey Saúl, dice, o como Jacob, que dicen que era delicado, ¿verdad?, en su parecer. Pero Jesús no, Jesús Dios lo hizo tosco, no muy atractivo, pero espiritualmente estaba toda la deidad. O sea, Jehová Dios estaba ahí dentro de Él en toda su plenitud, porque Jesús fue el instrumento de Jehová Dios para alcanzarnos a nosotros. Y por eso Él dice que, en el verso 3 dice que es el varón de dolores. Y luego dice la palabra, siempre hablando en plural, de que todos nosotros escondimos el rostro de Él, como ahorita. Mucha gente ahorita pues, esconde su rostro de Él, de la obra que Él hizo, voltean para otro lado. Ah, sí, Jesús, sí, pues sí murió por los pecados, pero como diciendo, pobrecito, bueno, pues fue alguien que murió, alguien que sufrió, pero no lo hacen suyo. Y la gran diferencia de una persona que se acerca a Dios a través de Jesús es que hace suyo el sacrificio de Jesús. Dices, es para mí, Jesús pensó en mí, Jesús me suplió, Jesús me sustituyó. Por eso dice la palabra en el verso 3, que nosotros escondimos, en plural, escondimos de Él el rostro y no lo estimamos. Y luego dice el verso 4, Él llevó nuestras enfermedades. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Pero Él fue herido, dice el verso 5, por nuestros, y molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos todos curados. Y luego dice la palabra que no hay ningún justo. Dice, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y dice la palabra, y el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Entonces, Jesucristo nos llevó en la cruz. Jesucristo caminó y todo lo que Él hizo fue porque nos amó hasta el fin. Fue porque el que verdaderamente da su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Así que con ese pensamiento, el día de hoy, vamos a alabar a nuestro Dios en unos momentos. Que sea pagada la deuda que teníamos contigo, Señor. Por eso nosotros nos consideramos muertos al pecado, porque Jesucristo murió por nosotros, sustituyó nuestro lugar, Señor, ahí. Y te damos alabanza y gloria en esta hora, Señor. Que cada vez que traemos en la memoria lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, es para que ya no vivamos para nosotros mismos, es para que nos consideremos, como dice tu palabra, muertos al pecado y vivos para con Dios. Nosotros nos identificamos contigo, Señor Jesús, en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Por eso estamos contentos, Padre, porque en la cruz del Calvario nuestra deuda quedó cancelada. Te damos gracias, Señor. Y quedó cancelada porque de esa manera nos pudimos reconciliar contigo. Hay paz entre tú y yo, Señor, por los méritos preciosos de Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ahora que tenemos paz contigo, Padre, ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe
y en el poder de Cristo resucitado, que venció la muerte y venció a Satanás, venció al mundo y venció el pecado. Gracias, Padre Celestial, por semejante victoria que has conquistado para nosotros. Ya nada más a nosotros nos toca considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Alabemos a Dios. Me gustaría que abriéramos las Escrituras y dice la palabra de Dios que en el 2 de Corintios, si gustan acompañarme, el 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4 a partir del verso 1. Saben, hermanos, lo más increíble de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que estábamos leyendo ahorita en Isaías, es que dice la palabra de Dios que Él, todo lo que Él hizo, lo hizo de manera voluntaria, pero de manera voluntaria, pero enviado por el Padre. Nunca se nos debe de olvidar esto. Todo lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento es el Padre haciéndolo. A veces nosotros como que separamos, como que en nuestra mente está dividida y vemos a Jesús acá y al Padre acá y al Espíritu Santo. No, es el Padre. El Padre queriendo alcanzar a toda la humanidad. El Padre queriendo rescatar a todos los hijos de Adán que estaban perdidos. Entonces el Padre envió a su Hijo Jesús y lo llenó y se lo ungió. Es el ungido, por eso se llama el Cristo. El Mesías sí, quiere decir el ungido, o sea, el lleno del Espíritu Santo de Dios. Toda la plenitud de Dios, todo lo que puedes tú obtener de Dios está en Jesucristo, porque el Padre en Jesús, por eso está hablándonos. Por eso dice Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta. Las obras que el Padre me muestra, son las que yo hago. Yo no hablo nada por mi propia cuenta. Las palabras que ustedes me oyen decir son las que el Padre me ha dicho que les haga. O sea, en otras palabras, nosotros vemos a Jesús, pero quien está actuando, quien está interviniendo, quien está queriéndonos tocar, abrazar, enseñar, ministrar, sanar, curar, liberar, es el Padre. Porque el Padre es el que nos quiere reconciliar. Por eso Jesús anunció el amor del Padre. Tanto ha amado el Padre al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Son palabras mismas de Cristo. Es decir, me ha enviado a mí, decía Jesús, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda. ¿Por qué? Porque el Padre quiere la salvación de todos. Por eso nosotros estamos muy agradecidos con el Padre. Y estamos muy agradecidos con Jesús porque fue obediente. Dice la palabra de Dios que Él era el segundo Adán. El primer Adán pensó en sí mismo, no pensó en nadie más. Pero Jesucristo es el nuevo Adán. Jesucristo es la cabeza federal de una nueva humanidad, reconciliada con el Padre. Y por eso tenemos que anunciarlo a toda criatura, a todos los seres humanos, de que hay un camino a través del liderazgo de Jesucristo, a través de la ayuda de Jesucristo, a través de las enseñanzas de Jesucristo, para podernos volver al Padre, para podernos reconciliar con el Padre, para poder tener paz con Dios el Creador. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios, que hay un solo Espíritu, hay un solo Señor. ¿Por qué? Porque el Padre es el que lo llena todo en todos. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar todo. Dice, al Padre le decidió poner todo bajo la autoridad de Jesucristo, todo lo que es visible e invisible, todo lo quiso poner bajo la autoridad de Jesucristo. Todos los seres racionales, espirituales, y nosotros como hombres tenemos que ponernos bajo la autoridad de Jesucristo. Porque Él quiere que todo esté bajo Él, y al final de los tiempos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que dice que el mismo Señor Jesús se someterá al que hizo que sometiera a Él todas las cosas. Entonces nosotros, por eso Jesús dice, no le busquen. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, yo cuando me pongo en manos del Padre,
Por eso con confianza lo hago en el nombre de Jesús, porque es el instrumento que el Padre envió para poderme reconciliar con Él. No hay otra manera, Él es mi líder. Por eso les decía yo el día de ayer que Moisés es un tipo. ¿Se acuerdan cómo Moisés lideró dar juicio al pueblo de los egipcios? Y luego cómo Moisés les dio instrucciones precisas para lo que tenían que hacer para que fueran libres de la ira de Dios. Y después, ¿se acuerdan cómo Moisés, una vez que pudo salir de todo bajo su liderazgo, cómo cruzó el Mar Rojo? ¿Quién fue el que abrió el Mar Rojo? Pues fue Moisés. Entonces, siempre el pueblo de Dios necesita el guía ungido de Dios. Y el guía ungido de Dios en nosotros, aquí en la tierra, se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que meditar que todo lo que Cristo hizo es para nosotros, en nosotros que somos personas que somos defectuosas. Nadie de los que estamos aquí presentes es una persona que está perfecta en el sentido de que ya no se equivoca o que ya no falla. La iglesia está llena de personas que reconocemos la necesidad de venir a los pies de Cristo continuamente para que nos ayude, para que nos alimenta, para que nos pastoree, para que nos sane, para que nos cure. ¿Por qué? Porque en este transitar dice que la excelencia del poder de Dios está encerrado en vasos de barro, y esos vasos de barro que fácilmente podemos desmoronarnos somos nosotros. Por eso nosotros no nos tenemos que desanimar, nunca nos tenemos que desalentar cuando pasamos por diversas pruebas, cuando no estamos al 100%, no nos tenemos que desalentar, sino Señor Jesús, tú me estás permitiendo esto y yo me pongo en tus manos. Voy a apagar esta cosa que me interrumpe y algún día... Carta a los Corintios, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros, Pablo, una persona como tú y como yo, creyente de Dios, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros los creyentes, como Pablo, ¿qué debemos de hacer? No desmayar, hermano. Yo a veces veo a la iglesia que está atribulada, a veces, y como que las tribulaciones como que no nos cabe en la cabeza que si Jesucristo está a mi lado, si ya le entregué mi vida a Dios, si estoy siguiendo el camino de Dios, ¿por qué estoy pasando por esas tribulaciones? Pero Jesucristo mismo dice que en el mundo tendréis aflicción, dice, en este mundo que se opone a Dios y del cual ustedes han sido rescatados por Dios y del cual ustedes ya no son parte del mundo, sino son parte de Dios, sufrirán aflicción. Pero dice que Jesucristo, pero confíen, no se desanimen. Confiar porque yo he vencido a ese poder que se opone a Dios, yo he vencido al mundo. Por eso aquí la palabra nos dice que, Pablo dice que según la misericordia que él ha recibido, dice, no desmayamos. Antes dice, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, o sea, al pecado, dice Pablo, yo renuncio al pecado. Y dice el verso 2, no andando con astucia, revelando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y luego el Señor dice en el verso 7, dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano y hermana, tú a veces pones la mirada en el barro, tú a veces pones la mirada en el instrumento, en el líder, en el que está contigo, en el hermano o la hermana que es creyente, pero él, al igual que tú, tiene pies de barro. Puede pasar por dificultad, puede pasar por tribulación, pero el que está haciendo la obra en él y en ti, y en su debilidad y en tu debilidad, es el poder de Dios, es Dios, es Cristo resucitado. Cristo venció la muerte, no se quedó en la cruz del Calvario. Cristo venció el pecado, no se quedó cautivo por el pecado. Dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está a la derecha del Padre. O sea que el camino a la cruz no se termina ahí, hermanos. El camino a la cruz es el principio, cuando Dios nos da la gracia de experimentar perdón de pecados, que por medio de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado,
nos liberta del poder de Satanás, deshace las obras del diablo en nuestra vida. Todas las ataduras con las cuales tú venías, el Señor las rompe por la misma sangre de Cristo. Y cuando Cristo resucita, tú también. Ese es el camino, no te quedas ahí. Dices, ¿qué sigue, Señor? Servir a Dios. Servir a Dios con el poder de Cristo resucitado. Y no nada más estoy sirviendo a Dios ahorita con el poder de Cristo resucitado. Algún día yo también voy a ascender como Él. El Señor me va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos y me va a llevar al cielo juntamente con Él. Y no nada más voy a estar arrebatado en el cielo, sino juntamente voy a estar con Él sentado a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Ese camino hacia el cielo es el camino que primeramente Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, ha caminado primero antes que nosotros para mostrarnos el camino. Entonces, cuando estamos nosotros en ese proceso de servir a Dios, cuando ya nosotros ya le entregamos nuestra vida, cuando nosotros ya le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros ya creímos y en el nombre de Jesús renunciamos a toda impiedad, a toda maldad, ya no nos tenemos que volver para atrás, ya no tenemos que estar volviendo al pecado, ya no tenemos que volver a dejarnos llevar por los deseos de la carne que nos quieren incitar a volver a lo pasado. Porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Yo tengo que tener la mirada puesta en los cielos, hacia lo que sigue, hacia lo que va adelante. Y en ese proceso, el poder de Dios en mi vida está en una vasija de barro. Una vasija de barro que es vulnerable, que se puede resquebrajar, que se puede en un momento dado romper, que se puede desgastar. Cuando una persona utiliza una vasija de barro, ya no utilizan más. Ahora yo sé que utilizan puras vasijas acá de lo más nice y que no se pega el huevo y que no sé qué más cosas, pero la gente que conoce las vasijas de barro y las usa diariamente, se van quemando, se van llenando de hollín, se van quebrando, se van resquebrajando, se van desmoronando poco a poquito, se les va rompiendo la boquilla, ya no está lisita para servir. Entonces esa vasija de barro con el paso del tiempo externamente pudiera irse desquebrajando, pudiera irse debilitando, pero no es tanto el valor de la vasija, de lo que es en la vasija en sí, sino lo que contiene adentro. Y lo que contiene adentro es el poder de Cristo glorificado, de Cristo resucitado. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el que te está llenando esa vasija a ti. Por eso Pablo decía, no, dice la palabra en el capítulo 4, verso 1, dice, no desmayamos. Yo creo que el mensaje de hoy, hermanos, es que no desmayemos, que no nos desanimemos, que no queramos aventar la toalla y que ya vamos camino al cielo. Nuestro destino es eterno con el cielo. Entonces nosotros, nuestro llamamiento, la esperanza que yo tengo es algún día estar con Cristo. Pero mientras me voy con Cristo, yo quiero aprender a servir a Cristo. Yo quiero que esta vida le sea útil al Señor, porque Cristo para eso murió, para que los que estamos vivos o muertos, ya no estamos viviendo para nosotros mismos, sino que vivamos para Él, que nos compró con su sangre preciosa, porque la palabra redención es rescate, es comprarnos, comprar esa vida que antes nada daba ningún 5 por ti. Esa vida a Cristo, para Cristo es valiosa. Y Él te ve con la nueva identidad. Nosotros, nuestra verdadera identidad, de donde nosotros partimos, porque Pablo partía de cuando decía aquí en la Biblia, en el verso 8, que estamos atribulados, dice Pablo. En todo, decía Pablo. Oye, Pablo, pues que se te note, no que tienes el poder del Espíritu Santo, no que tú, ¿dónde está la abundancia? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está? Dice, no, dice Pablo, ese poder de Dios está en esta vasija de barro. Y en este mundo, dice la palabra, estamos atribulados en todo, pasamos pruebas, pasamos luchas, a veces no son días fáciles, a veces son días difíciles. A veces hay cierta oposición, como que a veces sentimos que no avanzamos, pero ahí está mi fe, ahí yo no desmayo, decía Pablo, yo me mantengo firme en aquel que puso la mirada en mí, aquel que, como dicen vulgarmente, me tumbó del caballo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, andábamos en nuestros propios caminos, y Él se valió de algo para llamarnos la atención, Él se valió de alguien para hablarnos del Evangelio, y nos volvimos a Dios, fuimos reconciliados con Dios. Valemos mucho, hermanos. Por eso dice Pablo que estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y por qué Pablo tenía esa visión? ¿Por qué Pablo se mantenía firme en la fe? Por su identidad. Porque él había experimentado lo que el Evangelio según San Juan dice en el capítulo 1. Él había experimentado eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso número 11 y 12 dice, hablando de Cristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, como si fuera la herencia, que dice, mi papá es cristiano, yo también. No, eso no se hereda. Ni de voluntad de carne. Hijito, a fuerza vas a ser cristiano, porque yo soy cristiano, tú a fuerza. No es así. Viene del cielo. Viene del arrepentimiento y la fe, ayer lo vimos, viene del cielo, viene de lo alto. Es un don maravilloso, el don de la salvación. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces dice la palabra de Dios que ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo pudiera enfrentar sus atribulaciones, sus apuros, sus persecuciones, o cuando era derribado? ¿Cómo era posible que Pablo pudiera permanecer firme? Porque él lo enfrentaba como lo que era, como apóstol. No, eso era lo que él hacía. Como judío, no, es de donde él nació, era su pasado. Él nació de una tribu, de las tribus judías, porque sabía y había sido fariseo y conocía bien la ley. Tampoco, eso era su entendimiento. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cómo Pablo podía enfrentar estas luchas y estas pruebas? ¿Cómo se veía Pablo? Se veía como un hijo de Dios. Pablo nunca puso su confianza ni en lo que los demás pensaban de él. Él nunca puso su confianza en lo que él había hecho antes, ni en lo que ahorita estaba haciendo como apóstol, como ministro del Evangelio. Él ponía su confianza en el regalo que Dios le había dado a él, de haber sido hecho por voluntad de Dios y no por voluntad de varón, ni voluntad de sangre, ni voluntad de carne. Dios lo había hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios, ya no estaba solo, tenía un padre que podía decirle, Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios le hablaba a su corazón y le daba la certeza que era un hijo de Dios. A veces cuando te preguntan, usted hermano, ¿y usted qué es? No, pues yo soy cristiano. ¿Pero qué denominación? No, pues soy cristiano bautista, o metodista, o evangélico, pentecostal, brincacharco, lo que sea. ¿Y usted qué es? No, yo soy pastor. ¿Y usted qué es? No, pues yo soy la esposa del pastor. No, ¿y usted qué es? No, pues yo soy ministro de alabanza. Entonces cada quien se define a sí mismo por lo que hace o por lo que cree. Pero realmente nunca se define por lo que Dios hizo de él. ¿Qué es usted? Soy un hijo de Dios. Nada más. ¿De qué usted de alguna dimensión puedo tener ciertas creencias, cierta doctrina, pero eso no me define? Puedo ser una persona que tiene un ministerio en la iglesia, pero eso no me define. Puede ser que yo sea una persona que pertenece a un grupo religioso, pero eso no me define. Puede ser que yo tenga una profesión y que pues tuve la oportunidad de tener una profesión y tengo una manera de hacer mi vida, pero eso no me define. Ni tampoco te define lo físico. Es que soy gordita, es que soy blanco, es que tengo pelo así, es que estoy soltera, eso no te define. Te define que por la gracia de Dios, Dios te dio la potestad de ser hecho un hijo o una hija de Dios. Y a partir de ahí nunca te muevas. A partir de ahí tú vas a ser capaz de vencer todas tus batallas, porque cuando te dedicas al Padre te vas a decir, Señor, ayúdame, porque soy tu hijo.
Señor, dame la gracia de seguir adelante, porque soy tu hijo. Y dice la palabra de Dios, ¿qué acaso ustedes que son papás, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Qué acaso vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo de Dios a quien se lo pida? Antes, dice el Cristo, antes de que ustedes vayan a solicitar algo al Padre, platicando ahí en lo secreto, Él ya sabe lo que necesitan. Entonces yo tengo que verme, yo tengo que enfrentar mis batallas y mis luchas como lo que soy, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque puse mi fe en Jesucristo, que murió por mí y resucitó por mí. Yo tengo que poner esa confianza, yo tengo que verme como un hijo de Dios. Aunque las demás gentes no sepan no den un 5 por ti o te vean conforme a tu apariencia externa o conforme a si haces o no haces, tú nunca te definas por si haces o no haces, tú defínete por lo que has sido hecho tú por parte de Dios. Nosotros somos una nueva creación en Cristo, somos hijos de Dios. Y como hija de Dios y como hijo de Dios tienes que aprender a luchar tus batallas en la fe. Tienes que aprender a decir, Señor, como hija tuya, te pido esto, ayúdame en esto. Hay un salmo que es el Salmo 143. Me gustaría que fuéramos a él y ahorita seguimos aquí, porque el Señor me está dando este recuerdo del Salmo 143. A mí me encanta el Salmo 143 porque a mí en lo particular es un salmo de liberación, es un salmo de sanidad, es un salmo de Señor, ayúdame porque hay algo que se opone a mí. ¿Cuáles son los tres enemigos del creyente que día a día se oponen a que tú avances en el Espíritu, a que tú avances para hacer la voluntad de Dios? Que te tratan de desanimar, que te tratan de derribar, que te tratan de destruir. Siempre es el mundo, siempre es Satanás y siempre es el yo tuyo, el yo, la parte de ti que no quiere morir, la parte de ti que quiere volver atrás, la parte de ti que se justifica haciendo pecado, la parte de ti que no se quiere rendir a Dios, la parte de ti que no quiere morir. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos da la gracia, porque Él nos ve así, nos da la gracia de librarnos de esos enemigos. ¿Cuáles enemigos? El mundo, hermano. Las cosas que están en el mundo. Porque el mundo no ama a Dios ni quiere a Dios. Y si el mundo no ama a Dios, no te ama a ti. Ay, es que desde que me entregué a Cristo he perdido popularidad. Gloria a Dios, porque eso es una buena señal. Gloria a Dios, porque eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo no es igual al espíritu que tú tienes, pero el espíritu que tú tienes es mayor que el espíritu que está en el mundo. Entonces es necesario que tú camines por las pisadas de tu Señor. Si tu Señor iba delante de ti, te va mostrando cómo le gusta caminar a Él, tú tienes que caminar sus pisadas. Él es tu ejemplo a seguir. Y nuestro Señor Jesucristo, el mundo no lo quería. La gente que buscaba a Dios, sí lo quería. La gente que tenía hambre de Dios sabía y creía que Él hablaba palabras de Dios. Entonces, por eso Jesucristo fue signo de contradicción. Y tú también eres signo de contradicción. No eres monedita de oro. Si tú estás buscando popularidad, busca mejormente verte a ti mismo y tener una buena relación con Dios como tu Padre. Esa es tu verdadera identidad. Tú nunca vas a poder llenar el ojo al ser humano. Tú no trates de quedar bien con los hombres, trata de quedar bien con Dios. Porque Él es el que compró tu vida para darte una vida nueva y abundante. Él tiene un destino diferente al que el mundo sigue y la corriente del mundo sigue. Pero el mundo pasará, todo se acabará. Y Dios, dice la palabra, Dios no está en el mundo. Entonces dice la palabra de Dios que si yo amo al mundo me constituyo el enemigo de Dios. Porque no amo lo que Él ama, porque no deseo lo que Él desea. Ay, Señor, pero ¿cuánto me cuesta? Pues precisamente este salmo es para eso, para que Dios te ayude a vencer a tus enemigos, para que Dios te ayude a vencer a ese yo que no quiere morir, para que Dios te ayude a vencer que si estás derribado, si estás angustiado, si estás atribulado, no te desanimes, no te desalientes, sino que sigas adelante porque amas a Cristo. Se pone a prueba tu amor a Cristo, se pone a prueba tu fe a Cristo. Pero cada vez que se pone a prueba tu fe tiene más valor y más precio para ojos de Dios. Es más preciosa que el oro. Y considéralo como algo normal, porque el Maestro nos dice
que en el mundo tendremos aflicción. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Porque nosotros ya somos harina de otro costal. Porque nosotros, nuestro destino, nuestra meta, nuestro objetivo es estar con Dios en el mundo venidero. Nos sentimos como peregrinos y extranjeros aquí en la tierra y tratamos de, en lugar de estar haciendo tesoros en la tierra, hacer tesoros en el cielo, sirviendo al Señor. Por eso dice la Biblia, en el verso 9 del Salmo, leanlo en casa, el Salmo 143, leanlo en casita. Pero ahí en el verso 9 en adelante dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. ¿Sí? Bueno, se los voy a leer todos porque eso me gusta mucho. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y le dices, no entres en juicio con quién. Una persona que es un siervo es un esclavo. Una persona que es un siervo es una persona que está sometida a alguien. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, estás bajo la autoridad de Jesucristo. Jesucristo no nomás es tu Salvador, que te salvó de tu vida pasada, sino es tu Señor de tu vida presente y futura. Cuando nosotros venimos a los pies de la cruz de Cristo, nosotros le creemos y le pedimos perdón por nuestros pecados y porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos perdona nuestro pasado y nos liberte de las ataduras y de las ataduras que había y que no nos permitían ser libres, y el Señor con su sangre también deshace las obras del diablo que nos estaban estorbando, que nos estaban ahogando, que nos estaban oprimiendo. Pero en el presente dices, ahora yo quiero seguirte y quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero que tú seas mi dueño, mi amo, mi mandamás. Yo quiero ponerme bajo tu autoridad. Yo quiero caminar bajo tu guía. Yo quiero que tú seas mi maestro. Yo quiero que seas mi buen pastor. Y entonces el Señor, de manera maravillosa, empieza a tener una relación personal contigo de manera única, de tal manera que siempre está atento a tus necesidades. Siempre está caminando a tu lado cuando tienes pruebas, cuando tienes luchas, y siempre te está motivando, siempre te está soportando, siempre te está cargando. Tan es así que dice, si alguno de vosotros está cargado o agobiado, dice el mismo Cristo, venga a mí. No tienes que ir para ningún otro lado. Venga a mí, dice Jesús, ven a mí, ven a mí. Déjame abrazarte, déjame consolarte, déjame ayudarte. Ven a mí, dice Jesús, y aprende de mí que soy dócil, porque la mayor parte de las broncas que tenemos en la vida cristiana es porque no queremos ser humildes, no queremos ser dóciles. Dice, lo primero que tienes que aprender en la vida cristiana, dice Jesús, es que aprendas de mí, que aprendas como yo soy, humilde y dócil de corazón. Ve cómo yo me he sometido a Dios, ve cómo yo me someto, porque el Señor Jesús se sigue sometiendo al Padre. Dice que al final Él someterá todas las cosas, pero el Señor Jesús sigue estando, queriendo siempre estar bajo sujeto al Padre, porque todo lo que Jesús hace, intercediendo por nosotros, todo lo que Él hace es para favorecer y que el reino de Dios se engrandezca, que el Padre sea glorificado. Dice que nosotros hemos sido elegidos por Él para dar mucho fruto, para la gloria de ¿quién? De Él mismo, del Padre, del Padre. Entonces nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice, ¿sabes qué? Vienes cargado y agobiado porque has querido hacer las cosas a tu manera. ¿Quieres resolver tus broncas? A tu manera. No quieres ser dócil, no quieres dejarte guiar, no crees que yo tengo la salida mejor que la tuya. Todavía sigues poniendo tu confianza en ti mismo y no encomiendas a Jehová tu camino y no confías en Él y Él hará, pero no confías, todavía no das ese paso, no has aprendido a confiar. Entonces el Señor Jesucristo nos toma de la mano y nos dice, recibid mi yugo, ponte bajo mi autoridad, déjate conducir, hazme caso, déjate guiar porque tú eres una ovejita, yo soy el buen pastor. ¿Y quién guía a quién? Pues yo tengo, el papel de Jesús es guiarnos, es consolarnos, es llevarnos a pastos verdes, es cuidarnos de nuestros enemigos, es librarnos del lobo feroz, como dice el cuento, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos vernos como siervos de Dios. Fíjate bien la identidad. Debo de aprender a verme como lo que soy en Cristo. Soy un hijo de Dios y soy una sierva y un siervo de Dios. ¿Por qué una sierva? Porque predico la palabra, no, porque todo el día
trato de hacer las cosas a la manera de Cristo, siempre estoy buscando agradar a Jesús. Por eso soy su sierva. Ah, yo pensé porque tenías un puesto en la iglesia, eso es aparte. Dios te puede regalar ministerios y dones, pero el principal trabajo tuyo es cada día en lo que haces, en tus funciones, como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como estudiante, como trabajador. Ahí en ese lugar donde tú estás sembrado, ahí tú puedes ser sierva de Dios, siervo de Dios y comportarte como hija de Dios o hijo de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Las cosas viejas pasaron, incluso tu fama. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces cuando tú te acercas a Dios, dice: Señor, escúchame, porque aparte de que tú eres mi Padre, también sirvo a Jesucristo, soy tu siervo. Estoy queriendo. Habemos buenos siervos y malos siervos. Pero ya comenzaste. Muchos dicen: oye, hermano, pues ya estoy sirviendo a Cristo. Bueno, ya que lo estás sirviendo, ahora hay que aprender a hacerlo mejor. Entonces siempre hay una oportunidad de hacer las cosas mejor para Cristo. Pero ya estás en el camino. Gloria a Dios por ello. Ya estás unido a Cristo. Ya Cristo te compró, ya Cristo te redimió, ya Cristo te rescató. Ya le perteneces a Cristo, ya eres familia de Cristo. Ya vas camino al Padre. Gloria a Dios por ello. Y en el caminar tienes que aprender a comportarte como lo que ya eres. Vivir con la dignidad de lo que ya eres, un hijo de Dios. Cómo se comporta una hija de Dios, cómo se viste una hija de Dios, cómo habla una hija de Dios. Así tiene uno que aprenderlo a hacer. Y dice la palabra de Dios que no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo y Él siempre los consolará y los guiará a toda justicia, a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a comprender y hacer las cosas bien, porque todo es con la ayuda de Dios. Y el Salmo 143 por eso dice: no entres en juicio conmigo, Señor, porque soy tu siervo, con tu siervo. Delante de ti no se justificará ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Se siente solo mi corazón, está desolado. Ah, Chihuahua, pues yo pensé que esto nomás le pasaba a los que no eran cristianos. No, a los cristianos. Los cristianos también pasamos por eso, nos sentimos perseguidos, nos sentimos cargados, nos sentimos que las cosas no salen bien, nos sentimos solos a veces, nos sentimos desolados. Es parte del proceso de Dios, es parte del caminar con Dios. Porque todas esas cosas a Pablo le sirvieron mucho, porque él experimentó libertad, él experimentó éxito, él experimentó prosperidad, él experimentó el poder de Dios, porque dice que cada vez que estaba atribulado, dice, pero el Señor me levantaba, el Señor me sostenía. Y se estaba caído, pero no estaba destruido. Pero ¿cómo experimentó Pablo eso? ¿Cómo experimentó el poder de Dios? A través de las pruebas, a través de días difíciles, a través de dificultades, pero no se desanimó. No se desanimó porque aprendió a caminar con Dios y a enfrentar su vida y sus luchas como lo que era, como un hijo de Dios y como un siervo de Dios. Dice la palabra de Dios: me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Qué importante es traer a la memoria todo, volver a tus raíces y Señor, yo sé que no estoy solo. Y traer a la memoria y recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Cómo el Señor te rescató, cómo el Señor te encontró, cómo el Señor te ha ministrado, cómo el Señor ha sido fiel a pesar de que a veces tú te sientes solo y desalentado, cómo el Señor siempre te da un lugar, siempre nunca te deja derribado, nunca te deja derrotado, siempre pone a alguien, pone un ángel, un mensajero a favor tuyo. Entonces tú, el traer a la memoria las cosas buenas de la vida, cuando tú volteas para atrás, no debes estar volteando a ver lo malo. No, Señor, pues sí, déjame acordarme de todos mis fracasos. No, te vas a desanimar más. Cuando tú volteas para atrás, tú tienes que acordarte de todas las veces que Dios te ha ayudado. Traer a la memoria, dice la palabra de Dios, meditar en todas sus obras. Señor, yo sé que hoy estás pasando en este tiempo presente una prueba dura, pero si volteo para atrás, yo quiero, Espíritu de Dios, yo quiero recordar todas las cosas buenas que me has dado y cómo me has rescatado y cómo a pesar de mí mismo me has ayudado a seguir adelante. Ver tu lealtad, ver tu bondad, ver tu paciencia, ver tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no me has pagado conforme a mis pecados. Porque como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Acuérdate de todas las cosas, de todos los beneficios que te ha dado.
te ha sacado del pozo, te ha liberado, te ha dado sanidad. O sea, el traer a la memoria, cuando estás tú pasando por prueba, y traer a la memoria todos los hechos de misericordia y de bondad y de poder que Dios ha hecho en tu vida, te fortalecen mucho. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, a los muertos. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia. Cada mañana la misericordia de Dios siempre. Velo, acuérdate, hermano. Cuando tú abras tus ojos y ves la luz del día, eso significa que la misericordia de Dios es nueva ese día para ti. Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Que es que ayer fue ayer y ya pasó, pero hoy cuando el Señor saca la luz, el Señor en su luz aquí está manifestando que las tinieblas no pudieron prevalecer en ese día y la luz prevaleció sobre las tinieblas. Y cada mañana el Señor envía sobre la faz de la tierra su Espíritu Santo para renovar la faz de la tierra. Sus misericordias por eso son nuevas, no son las mismas de ayer, son nuevas, son frescas cada mañana. Y tú te tienes que agarrar de ellas. Por eso dice la palabra ahí en el verso 8, hoy hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo de andar. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va marcando la pauta, hermano. Dice la palabra, Jehová es el que ordena los pasos del hombre y él afirma su camino. Entonces, Señor, ¿a quién voy a acudir? Voy a acudir a ti. Ilumíname, Señor, no sé qué hacer. No es pecado no saber qué hacer. No es pecado no tener la respuesta inmediata de saber qué hacer con tu vida. Que eso no te aflija, hermano. Todos estamos en una búsqueda de hacer las cosas mejor para equivocarnos lo menos posible. Todos estamos en esa búsqueda de mejorar nuestros caminos. Entonces es válido de decir, Señor, pues hasta ahorita todavía no encuentro una solución. Todavía necesito que me ayudes a saber cuál es el camino por donde debo andar. Porque yo necesito dirección tuya. Pídesela a Dios. El Salmo 25 es uno de los salmos más efectivos para que tú pidas dirección a Dios en tus necesidades. El Salmo 25 es maravilloso cuando tú estás concentrado en buscar una salida para tus necesidades y problemas, cuando no sabes qué decisión tomar, qué hacer. El Señor siempre tiene una palabra de ayuda para nosotros. Verso 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, y en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque necesitas aprender. A hacer la voluntad de Dios se necesita aprendizaje. Es un aprendizaje que no se termina, hermano. Pasan los años y la vida cristiana no es aburrida. Dice la palabra que es novedad de vida porque el Señor siempre nos está enseñando a hacer cada vez mejor su voluntad. Y el Señor siempre está al pendiente de nosotros. ¿Tú crees que el más interesado en que nosotros vivamos una vida victoriosa es Dios? Él nos ha elegido para que demos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces yo siempre tengo que estar pendiente y confiado de que el Señor tiene la solución en sus manos. Muchas veces buscamos la solución afuera de nosotros y la solución está dentro de nosotros. Y la tengo que buscar en silencio y meditación y apartarme en el aposento, cerrar la puerta y buscar de Dios. Señor, dale dirección a mi vida, háblale a mi corazón, háblale a mi espíritu. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero muchas veces pedimos ayuda a Dios, pero no queremos hacer su voluntad. Y por eso no escuchamos voz, no escuchamos palabra, no escuchamos nada, porque estamos buscando que nos ayude a que Dios nos diga qué quiere que hagamos, pero anticipadamente ya tenemos un plan nosotros. Es como el que busca consejo y dice, bueno, voy a buscar consejo y voy a hacerle caso hasta que encuentre a la persona que me dé el consejo que yo quiero. Y andas buscando aquí, ¿cómo ves? ¿Y cómo ves? ¿Y cómo ves? ¿Y por qué no te decides? Porque andas buscando consciente o inconscientemente hacer tu voluntad. Pero cuando tú te dispones de corazón, dices, ya basta, Señor, ya basta de hacerle al vivo, yo quiero hacer tu voluntad. No, quizás a mi manera de ver las cosas, a mi manera de sentir, quizás este es el camino que debo tomar. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Tú dices, no, mejor no digo esa oración, porque capaz que si no me va a decir que no. Porque nosotros, engañoso es el corazón del hombre. Y nosotros nos dejamos llegar por los sentimientos. Es que yo siento, es que no, el sentimiento es un camino engañoso, hermanos. El sentir, es que siento, no, eso es engañoso. Dice la palabra de Dios
que hay camino que el hombre cree que es camino de vida, es camino de muerte. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por sus sentimientos. Nosotros intentamos decirle, Señor, no conforme a lo que siento, sino conforme a lo que tú quieres para mi vida. Dame la dirección correcta. Y cuando tú dices, Señor, cuando empiezas a orar y llega un momento en que estás tan desesperado que dices, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Cuando tú dices, Señor, y ahora sí, Señor, lo que tú digas yo lo hago, es cuando Dios te habla. ¿Por qué no te habló antes? Porque no quería hacer su voluntad. Pero cuando tú estás dispuesto a hacer su voluntad, o abres la Biblia para que verdaderamente mejorar tus caminos, para hacer su voluntad, Dios te habla. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, o sea, el Espíritu Santo está diciendo ahí, me guía a tierra de rectitud. Y lo que más me gusta, dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu nombre, no por lo que yo soy, no por lo que yo he alcanzado a lograr hasta ahorita, no por mis éxitos, por tu nombre, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres veraz, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso, porque tú estás lleno de sabiduría, porque tú eres omnipotente. Por tu nombre, Señor, por tu nombre, por amor a tu nombre, por lo que tú eres, ayúdame. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Dice, por tu misericordia, no tanto por lo que yo soy, sino por lo que tú eres, por el amor. La misericordia es por el amor inagotable que tú eres capaz de darme porque me amas. No por lo que yo merezca, sino no en premio a mi fe, sino porque tú tienes misericordia de mí, porque tú te compadeces de mí. Entonces empiezas a orar de una manera diferente y luego dice la palabra, por tu misericordia disiparás a mis enemigos, Señor. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque la lucha que tengo es interior, está en mi mente, está en mis sentimientos, está en mi corazón. Y al final le dirás, ¿por qué te lo digo esto, Señor? ¿Por qué te lo pido? Por lo que soy, porque yo soy tu siervo. Yo soy siervo de Cristo, porque Jesucristo no nada más es mi Salvador, sino también mi Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para vivir una vida como Pablo nos enseña en la Escritura, que él decía, él descubrió eso, que él se veía como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, y por eso él decía, estamos atribulados, pero en la tribulación, dice, no me siento angustiado, no hay angustia. En 2 Corintios capítulo 4 dice, estamos en apuros, decía Pablo, pero fíjate, me pongo a buscar de Dios, le digo al Señor que quiero hacer su voluntad, y Señor, oro a Dios como lo que soy, como su hijo, como su siervo, me pongo en sus manos, y sí estoy en apuros, no lo niego, hermanos, pero no estoy desesperado. Decía Pablo, estoy perseguido, sí, he tenido una semana difícil, o todo el año ha estado difícil. He sentido como esa oposición que no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del mundo, es el Espíritu del enemigo, esa oposición que hay. Pero eso no me ha hecho que se desmaye. No estoy desmayado, sino estoy perseguido, pero no estoy desamparado, porque cuando estoy perseguido hay alguien que me ampara. Hay alguien que yo siento que me bendice, que me guarda, que me cuida. Es mi Señor Jesús. Jesucristo era el guía de Pablo, era el maestro de Pablo, era el pastor de Pablo, era el Señor de Pablo. ¿Cómo aprendió Pablo a confiar en Jesús, a amar a Jesús, a servir a Jesús? A través de las dificultades, de las pruebas y tribulaciones. Yo creo que Pablo es uno de los ejemplos más claros de cómo el Señor le gusta manifestar su poder en un vaso de barro. ¿Tenía defectos Pablo? Creo que sí, como todos nosotros. ¿Tenía áreas en las cuales él tenía que mejorar? Claro que sí. Si no, la vida cristiana sería muy aburrida, muy monótona. Pero Pablo siempre estaba motivado porque Jesús era el centro de su vida. Él había encontrado la perla preciosa y él se había dado cuenta que la cruz de Jesucristo, claro que tenía que haber un comienzo en su vida. Él experimentó la salvación, experimentó el perdón de pecados, él experimentó la libertad del yugo de Satanás, del engaño. Estaba engañado por Satanás en esa religión en la cual él no veía a Cristo. Él veía todo a través de la religión del fariseísmo. Pero Pablo descubrió que una vez que Cristo había comprado su vida, era para algo, era para su servicio. Y caminó Pablo en la obediencia.
¿Tuvo pruebas? Sí, sí tuvo pruebas. Pero el Señor lo levantó. El Señor lo bendijo. El Señor le decía, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, hermanos, tú puedes ser un canal de bendición para otros, un instrumento de bendición en tu debilidad, y sigues quedándote tú necesitado. Pablo así le pasaba. Sí, Señor, ¿cómo me usaste para esta persona? Y luego yo me quedo y yo también tengo necesidad, Señor. Pero Pablo decía, Señor, pues me has usado para sanar a mucha gente y tengo un aguijón en mi carne que no me deja en paz. Ya te he rogado 3 veces, quítame este aguijón de mi carne, este dolor que tengo. Señor, ya he puesto mis manos sobre eso, he orado todas las oraciones que me sé y no me lo quita. Decía, bástate mi gracia, Pablo. Mi poder se está perfeccionando, mi poder en ti se está perfeccionando, se está haciendo cada vez más evidente en la debilidad, porque tú eres un vaso de barro. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, culmino con esta meditación en el verso 10. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es un versículo difícil de entender. ¿Cómo que por todas partes Pablo llevaba la muerte de Jesús? Dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, cada día niegue a sí mismo, cargue su cruz. Cuando Jesucristo iba cargando la cruz del Calvario, Él no tenía opción a hacer nada más que cargar la cruz del Calvario. No tenía fuerza, no podía descansar. Llegó un momento en que tuvo que pedir ayuda, pero no tenía otro objetivo más que estar cargando esa cruz, porque todo el peso se le venía encima. Estaba concentrado en cargar la cruz, y esa cruz del Calvario le decía que Él estaba condenado a morir. Toda la gente que lo miraba caminando a Jesús, cargando la cruz, sabía que Él era una persona que ya estaba enjuiciada, ya estaba declarada a muerte. Ya no había escapatoria, ya estaba declarado el dictamen. Y esa persona iba camino al Gólgota a morir. Y muerte de cruz. Cuando Dios te dice que carga tu cruz y sígueme, es que tú tienes que aceptar que el yo está muerto. No hay opción, no hay de que hay una posibilidad de hacer las cosas en mi carne. El yo está muerto, dice Jesús. Cada día tú tienes que considerarte muerto al pecado. Lo que le gustaba al yo ya no tiene solución, ya está declarado, ya el yo va en proceso de cada vez morir más y morir más y morir más. Por eso cada día yo tengo que cargar la cruz, porque cada día con la ayuda de Dios voy muriendo más. Y entre más voy muriendo más, entre más voy muriendo, entre más me voy considerando muerto al pecado, muerto al yo, muerto a hacer las cosas a mi manera. Entre más voy muriendo, más se va manifestando la vida de Cristo. Más se va manifestando el Espíritu Santo de Dios, que es Dios en ti, porque tú estás muriendo. Eso es lo que dice Pablo ahí. Pablo dice ahí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesucristo nos enseña ese camino de la muerte del yo. Morir a nosotros mismos, morir, porque entre más morimos a nosotros mismos, más se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida. Porque es Dios en ti el que está haciendo la obra. El fruto que hay es sobrenatural, pero para eso Dios necesita que esa semilla de trigo muera, porque si muere y cae, da mucho fruto, pero si no muere, no da fruto. Nuestro Señor Jesucristo nos invita hoy a que tengamos la mirada de la cruz y del sacrificio de la cruz, pero de otra manera, que lo hagamos nuestro. Una persona que ha puesto su mirada en Jesús y ha creído en Jesús y le ha rendido su vida a Jesús, es una persona que está muerta al pasado, muerta al yo, y que cada día, si me ven, si no me ven, le duele una parte que está queriendo vivir, y respóndele, ¿y por qué a ti? ¿Y por qué yo? Y quiere resaltar el yo. Esa persona dice, no, cálmate yo, tú carga la cruz y sigue a Cristo. Tú estás condenado a morir.
ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos. No heredarán, eso no sirve. El yo no le sirve a Dios, el yo es un estorbo a Dios. Por eso dice la palabra que los deseos de la carne están contra los del espíritu en tu interior. Pero esos deseos de la carne, dices, ¿sabes qué? Carguen la cruz. Ocúpense en cargar la cruz porque ya están destinados a morir. Cada día, con la ayuda del Padre, tienen que morir. Tengo que morir a mí mismo. Tengo que dejar y darle la oportunidad a Dios que manifieste su obra en mí. ¿Cuál? La que Él quiera, la que Él destine. Él tiene su plan. Pero la única manera de descubrirlo es encomendar a Jehová mi camino y dejarlo a Él, confiar en Él y que Él actúe, que Él hará, dice la palabra. A veces usamos mucho el yo, porque el yo tiene mucho la razón, usa mucho el entendimiento. Y dice Dios, yo no quiero gente inteligente, yo quiero gente obediente. Porque el soldado que obedece nunca se equivoca. Y nosotros somos soldados de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y tú nos estás enseñando a morir a nosotros mismos, porque eso significa la cruz. Cada vez que vemos la cruz de Cristo es porque nosotros también nos dices que carguemos nuestra cruz cada día. ¿Y cuál cruz cargamos? La del yo. El yo tiene que morir. Hemos de considerarnos cada día muertos al yo, muertos al pecado, muertos a hacer nuestra voluntad, muertos a hacer las cosas a nuestra manera, muertos a las sensibilidades de que si me hicieron, que si no me hicieron, que si me dijeron, muertos a tratar de sobresalir sobre los demás, muertos a la vanagloria de esta vida, muertos a los deseos de la carne. Cada día, Señor, tú nos dices que si queremos venir en pos de ti, hemos de negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz del yo que también ha de morir, porque entre más muramos a nosotros mismos, más seremos vivificados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas enseñanzas que nos has dado hoy, porque dice tu palabra que nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, a la muerte del yo, de no hacer las cosas nunca a nuestra manera, porque tu palabra dice que porque también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso, Padre Santo, te pedimos que nos dé la gracia de no desmayar, y seguir adelante, Señor, hasta el fin, Señor. Danos esa gracia, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a los hermanos de la alabanza. ¿Sí? Capítulo 5, a partir del verso 14. Del verso 14 al verso 21 es lo que estamos celebrando hoy, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya que lo tengan, lo leemos juntos despacito y medita cada versículo, medita lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo el día de hoy a nuestro corazón. Pon atención a la palabra de Dios que está hablando hoy Dios para ti y para mí. Y leemos juntos despacito a partir del verso 14. Porque el amor de Cristo, en 2 Corintios, ¿ok? Dice todos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Hay alguien que quiera pasar para entregar sus ofrendas o diezmos? ¿Pueden sentarse, por favor? Y mientras damos tiempo para diezmos y ofrendas, vamos a alabar este canto. ¿Sí? Vamos a alabar un canto para darle gracias a Dios de diezmos y ofrendas. Y yo sé que algunos ya pasaron, pero si hay alguien más, es el tiempo para ahorita hacer la oración. Y en lo que el día de hoy, en todo el mundo, hoy es un tiempo en el cual le damos gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo, de manera voluntaria, se entregó por cada uno de nosotros. Y nadie le quitó la vida, sino Él de manera voluntaria, Él la entregó. Y lo hizo así por amor al Padre y por amor a nosotros. Nadie se la quitó. A veces la gente piensa que los romanos o que los judíos lo mataron. No, Él ofrendó su vida. Nadie tenía potestad sobre su vida, sino Él la ofrendó. Porque es un mandamiento que Dios le dio a Él. Y por eso a veces cuando pasamos por pruebas o tribulaciones, sentimos como que Dios no nos ama o que ¿dónde está el amor de Dios? Y quisiéramos una señal, Señor, pues si verdaderamente me amas, ayúdame en esto. Y no comprendemos que la señal más importante que verdaderamente Dios te ama es que Jesucristo murió por ti y por mí. Esa es la señal más grande y más poderosa donde Dios con hechos te manifiesta que te ama, porque Jesucristo en el nombre de Dios se sometió a pasar por este dolor, por este proceso de ofrendar su vida y la manera como murió fue de una manera muy cruel, porque dice la palabra de Dios que Él sufrió todos los dolores por nuestros pecados. No iba a tener una muerte natural, tenía que ser una muerte de sufrimiento, de espinas, de dolor. Dice que lo tuvimos como menospreciado por Dios porque eso era lo que nosotros merecíamos. Por eso dice la palabra de Dios dice Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. Y luego dice el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo no fue ninguna víctima de nadie. Él dio su vida y la volvió a tomar. Dice, nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder, dice Jesús, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, a veces, nunca dudes del amor de Dios. La mayor manifestación de que Dios te ama es que Jesucristo de manera personal murió por ti y murió por mí. Y de manera personal resucitó para ti y resucitó para mí, para que nosotros podamos tener una vida plena, una vida de Cristo resucitado. Así que vamos a alabar a Dios, dándole gracias a Dios por este tiempo que estuvimos en diezmos y ofrendas, y vamos a cantar este canto. Te alabamos, Padre Dios, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Y danos la gracia, Señor Dios, de seguir experimentando más generosidad, Señor, de todo lo que tú nos das. Danos la gracia de ser compartidos y generosos contigo y con las personas que nos rodean, Padre. Te pedimos una bendición especial por todos los ofrendadores y diezmadores el día de hoy. Y síguenos ayudando, Señor, para seguir adelante en este camino de entrega a ti y de morir cada día más y más a nosotros mismos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, antes de irnos, hemos visto que el día de hoy el Señor nos dice que no desmayemos. Dice,
nosotros no desmayamos, dice la palabra, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Dice la palabra que esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros no vemos las cosas que se ven, sino vemos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso nosotros vivimos confiados siempre, dice la palabra de Dios. Así que, hermano, si el día de hoy Dios te ha hablado a tu corazón, porque has estado pasando por tribulación y has estado desmayando y has estado desanimado, desilusionado, y sientes la necesidad de hacer un alto en tu vida hoy, en tu caminar con Cristo, y necesitas que irte lleno de Dios y totalmente en paz con Dios, yo te invito para que pases adelante para orar por ti. No te vayas así. Yo te pido que pases adelante y vamos a orar todos juntos, unos por otros, para que el Señor nos dé la fuerza, la gracia. Yo sé, hermanos, que este día, en todo el mundo, hermanos, estamos trayendo a la memoria la muerte de Jesús. Y estamos trayendo a la memoria también la resurrección de Jesús, porque Cristo no se quedó en la cruz. Y este día son gracias especiales, hermano. Por parte de nuestro Padre, el Padre envía gracia especial sobre su pueblo. Y date la oportunidad, si has estado desmayando, te has estado desanimando, te has estado, has estado quitando la mirada de Cristo en la tribulación, vuélvela a poner en Jesús. Vuélvela a poner en Jesús y dile: Señor Jesús, yo quiero aprender a vivir siempre confiado en ti. Aprender a poner mi mirada en ti. Vamos a tomarnos de nuestras manos, hermanos. Tómense, hermanos, y los hermanos que están atrás pónganse de pie. Y así como hermanos que somos, dice la palabra de Dios, que así se cumple la ley de Cristo, en que nos soportamos las cargas unos a otros. Y dice la palabra de Dios que pueden hacerse un poquito más para acá. Y dice la palabra de Dios, ya son más los que están adelante que los que están atrás, y que pasen adelante, los de atrás, los de allá pasen para acá, porque de otra manera vamos a hacer una despedida especial el día de hoy. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios que el amor de Cristo se manifiesta en si nos amamos unos a otros. En este caminar con Cristo, mira al que está a tu lado. Denle la oportunidad de tomarse de sus manos. Pueden extenderse más para allá. En este caminar que tenemos con Cristo, hermanos, no estamos solos. Aparte del amor de Cristo, aparte de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, aparte de eso, el Señor nos ha dado la gracia de tener una comunidad de hermanos que verdaderamente de corazón sé que muchos siempre, día y noche, estamos orando unos por otros. Nos ayudamos a soportarnos las cargas. Y eso quizás no lo veas, tú lo veas como algo natural, pero verdaderamente es un regalo de Dios. No en todos lados se da la hermandad. Muchos están en una religión cristiana, pero no se dan la oportunidad de aprender a quererse y amarse como hermanos que somos en Cristo. Le damos gracias a Dios y dale ahí en tu lugar, dale gracias a Dios porque Él te ha dado la potestad más grande, el regalo más grande de que te ha hecho ser hija de Dios o hijo de Dios. Y eso viene del cielo, hermana. Eso viene del cielo, hermano. Ese es el regalo más maravilloso. La nueva vida en Cristo es el regalo más maravilloso. Que eres una hija de Dios. Tienes un destino especial y diferente. En esta vida vamos de paso, hermanos, pero todos tenemos un destino común final. Estar con Cristo y estar al lado del Padre, eternamente y para siempre. Por eso dice la palabra de Dios que lo que estoy leyendo, que dice que nosotros, esta leve tribulación momentánea, lo que va a producir en nosotros va a ser un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque Dios quiere manifestar su poder en ti y en mí. En esa necesidad, el Señor, tu papá, tu Abba Padre, tu papito, quiere manifestar su poder, su amor para contigo. Quiere Él manifestar su respaldo a favor tuyo. Así que, hermano y hermana, en esta hora, empieza a dar gracias a Dios.
porque estás unido a Cristo. Empieza a alabar a Dios y dile: Señor, gracias, gracias porque no estoy sola, porque no estoy solo, porque tú estás conmigo, porque tú me escuchas, porque tú me amas, porque tú te compadeces de mí, porque soy tu sierva, porque soy tu siervo, porque mi vida está escondida en Cristo. Y entrégale tu vida a Cristo. Dile a Jesucristo que le amas. Amor con amor se paga, hermano. Amor con amor. Dale gracias, gracias Jesús porque me amas. De manera personal te ha llamado por tu nombre. Dale gracias a Dios en esta hora y díceselo con tu corazón y con tu boca. Dile: Señor, gracias. Santo es tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que pongas un cerco de protección especial en esta hora a favor de estos hijos tuyos elegidos por ti, Señor. Pues desde antes de la fundación del mundo, Padre, pon un cerco de protección de fuego, Señor. De fuego de tu Santo Espíritu sobre mis hermanos, sobre sus almas, sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus cuerpos, Padre. Y derrama la luz preciosa de tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, Señor. Llénanos más de tu luz preciosa y maravillosa y perdónanos, Padre, de todos nuestros pecados. Perdónanos, Padre, de todas nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Límpianos más y más. Lava nuestras almas, Señor. Lava nuestros corazones. Y danos la gracia de comenzar de nuevo, Padre. Dale la salud a nuestros cuerpos, Padre. Abre esa puerta que este día de hoy ha estado cerrada, Señor. Y en el nombre de Jesús, que tiene todas las llaves, ábrase esa puerta a favor nuestro en el nombre precioso de Cristo Jesús y jamás sea cerrada. Danos la bendición, Padre Santo, en esta Pascua que estamos viviendo, Señor. Danos la gracia de tener una vida de sinceridad y de entrega voluntaria, Señor, a ti. Ayúdanos a caminar a tu lado, Señor, siempre. Ayúdanos a vivir una vida agradable a tus ojos, Señor. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos como nos mira la gente, sino como tú nos miras, como amados hijos tuyos, como amados siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este día, Señor. Danos la paz que necesitamos en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de ser libres en el nombre de Cristo Jesús de todo yugo, de toda opresión. Nosotros atamos en el nombre de Jesús toda fuerza del enemigo que ha estado en contra nuestra y la llevamos cautiva a los pies de la cruz de Jesucristo. Satanás, no tienes parte ni suerte en nuestra vida, ni en nuestro hogar, ni en nuestras pertenencias, ni en nuestro trabajo, porque nosotros pertenecemos única y exclusivamente al amor de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea rota toda arma que haya sido forjado en contra nuestra y sea deshecha en el nombre de Jesús toda obra del diablo, Señor. Por la sangre preciosa de Cristo aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, llevando cautivo todo pensamiento y todo deseo contrario a ti, a los pies de Jesús, derribando todo argumento de duda, de miedo, de temor, de ansiedad e inseguridad, lo llevamos cautivo a los pies de Jesús. Y danos a cambio esta llenura especial de tu Santo Espíritu, ese óleo fresco, por tu misericordia de este día, Señor. Danos nuevas fuerzas. Danos la gracia de volar como el águila, Padre Santo. Renueva la fuerza de tus siervos y de tus siervas, Señor. Y danos la gracia de entregarnos más y más y más a ti, Señor. Y de aprender a vivir una vida agradable a tus ojos. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Danos dones, danos ministerios, danos el don y abre puertas para servirte, Padre. Para expresar con amor y entrega un lugar donde podamos servirte mejor, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, esta congregación, esta manada pequeña que es tuya. La ponemos en tus manos, Padre, para que sigas haciendo la obra de nosotros y nos uses para que más almas vengan a los pies de Jesucristo y conozcan a Jesús de Nazaret y sean liberados también de todo yugo, de toda opresión y haya reconciliación. Haznos embajadores de Cristo para que en el nombre de Jesús podamos compartir nuestra fe a más personas que nos conocen, Padre. Danos la gracia de hacerlo. Pon carga en nosotros por las almas que no te conocen, Señor.
y ayúdanos a ayudarlas, Padre. Todo esto, Padre, te lo ofrecemos y te lo pedimos en el nombre precioso que está sobre todo nombre, en el nombre santo de Jesús de Nazaret, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Vamos a darnos un saludo y un abrazo de paz y de amor, y en el nombre de Jesús, hoy somos despedidos.